Profe, el que yo le estaba leyendo es el que yo encontré, capítulo 2, 2265. No, Mari, ese ¿No? no es el 2265, no. Ese ejercicio que usted me estaba leyendo, me dijo usted que el 2165. No, Y yo, profe, le dije el número, pero me equivoqué. El que yo tengo acá es el 2265, solo que me equivoqué cuando le dije, en vez de decirle 2265, le dije fue 21, pero fue error de número. Qué pena. listo, pero de todas formas, cuando yo le pregunté de qué era el capítulo 21, tampoco lo tenía claro, ¿cierto? Entonces, eso es una cosa, simplemente que es una alerta para que usted la tenga en cuenta. Listo. Sí, señor. Y todos, o sea, deben de seguir el material de clase, no solamente estar sentados acá en clase. Y bueno, yo estoy acá en clase para que el profesor vea que yo estoy asistiendo, no, porque así no dudo mucho que vayan a poder pasar la materia. Entonces, como les dije en una oportunidad anterior, voy a estar supremamente pendiente de los talleres, muchísimo. Los voy a imprimir y los voy a colocar acá al frente de mi escritorio y voy a comenzar a buscar por similitudes. Primero busco similitudes y después reviso los ejercicios. Entonces, recuerden, chicos, no se pueden parecer en nada. Los talleres deben de ser a título individual. Si medio se parecen, no solamente anulo el taller, sino que la persona involucrada entonces ya debe de presentar el parcial para el tercer corte. Y este taller para el segundo corte le quedaría anulado. Entonces deben de tener muy presente eso. Eso para mí es una prioridad y lo voy a estar vigilando con mucha vehemencia. Pueden ver lo que pasó o lo que está obviamente de boca ahora en las noticias con este congresista del Partido Liberal y con su título de Derecho de la Universidad de Medellín. Yo estoy comprometido a que por lo menos por mi salón no pasen personas así. Eso yo no lo voy a permitir en mi aula. Obviamente con el compromiso que tengo yo como profesor con la sociedad y con el país. Entonces para eso todo va a ser muy bien revisado. Entonces si de pronto ustedes de alguna forma se les ha ocurrido que como es un trabajo para algunos de ustedes y en ese sentido se les ha brindado algo de confianza para poder vigilar a las personas que van a presentar el parcial, entonces creo que me están malinterpretando en ese sentido, ¿cierto? Entonces va a haber mucha vigilancia en los trabajos también y voy a ser muy estricto con los trabajos. Entonces, para eso, para que ustedes puedan hacer los trabajos, deben de estar pendientes en clase y obviamente deben de estar repasando el material durante 8 horas por semana, que es lo que requiere un curso de 4 créditos. Recuerden que la hora crédito implica que por cada hora de contacto directo con el docente, ustedes deben de invertir 2 horas de estudio independiente. Con nosotros nos vemos 4 horas por semana, entonces ustedes deben de invertir 8 horas de estudio independiente en una materia de 4 créditos. Yo eso se los expliqué desde el principio. Entonces lo más importante no es estar en clase ahí, tener un cuaderno de donde uno, bueno, aquí hay un campo eléctrico, hay un dipolo, etcétera, etcétera, no, ¿cierto? Entonces deben de hacer el proceso bien hecho, ¿cierto? Entonces, eso es importante, chicos. Bueno, Mari, entonces, 2265, por favor. Señor. Una distribución de carga no uniforme, pero con simetría esférica, tiene la densidad de carga P sub R dada como sigue. P sub R igual a P sub 0, abre paréntesis 1 menos R minúscula sobre R mayúscula. ¿Sigo, profe?
Sí, señora. P sub R es igual a 0. Para R, qué pena, profe, es que estoy un poco mala en la garganta. Eso es todo. No, para R menor o igual a 0, para R minúscula menor o igual a R y para R minúscula mayor o igual a R, donde P sub 0 es igual a 3Q sobre pi por R al cubo. Es una constante positiva. A. Demuestre que la carga total contenida en la distribución de carga es Q. B. Demuestre que el campo eléctrico en la región R es mayor o igual a R. Es idéntico al que produce una carga Q en R igual a 0. C. Obtenga una expresión para el campo eléctrico en la región R menor o igual a R mayúscula. D. Elabore la gráfica en la magnitud del campo eléctrico E como función de R. Y E. Encuentre el valor de R para que el campo para el campo, para que, para el que el campo eléctrico es máximo y calcule el valor de su campo máximo. Bueno, bueno, Mari, a ver. mm, Eso primero que todo, como yo les enseñé la clase pasada, no es una P. ¿Quién me dice cuál es, qué letra es esa? ¿Quién está? Ro. Muy bien, es Ro. Y no es sub R, es Ro de R porque es una función del radio. ¿Sí me explico? Sí, señor. Bueno, entonces debe distinguir bien entre R minúscula y R mayúscula, ¿cierto? Eso es importante. R mayúscula, como les expliqué la clase pasada, ha de ser el radio de toda la distribución. Y R minúscula es la distancia que hay desde el origen de la distribución hasta la superficie. Bueno, muy bien. Entonces, listo. Entonces, lo que la compañera Mari, bueno, podemos resumir lo que la compañera Mari nos acaba de plantear de la siguiente forma. A ver. Tenemos una distribución de carga no uniforme, ¿sí o no? Como las que hemos visto en la clase pasada. Entonces, distribución de carga no uniforme. En este caso, la distribución de carga no uniforme es básicamente rho de R igual a rho sub 0, ¿cierto? Que multiplica a 1 menos R sobre R. Esto en esta región para R menor o igual que R mayúsculo, ¿cierto? Y rho de R esto es sin vector, igual a 0 en la región comprendida por fuera de la esfera, o sea, R minúscula estrictamente mayor que R mayúscula. Recuerden que como esto tiene una densidad volumétrica de carga, entonces básicamente esto se comporta como un aislante en el interior, ¿cierto? Entonces, mm, bueno, ¿qué tenemos aquí? Lo que nos pide el ejercicio es que hallemos, a ver yo, qué fue lo que leyó la compañera Mari.
nos dice que R sub 0 es una constante positiva, ¿cierto? Entonces este R sub 0 de acá es una constante positiva. Y esto es igual a 3Q sobre pi R al cubo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces dice, demuestre que la carga total contenida en la distribución de carga es Q, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros eso? De la siguiente forma. Recuerden que como esto es una distribución esférica, nosotros habíamos dicho la clase pasada que Q se podía hallar como la integral triple de la densidad de carga vectorial por un diferencial de volumen. En esféricas, coordenadas esféricas, ese vector R es un vector que básicamente representa una coordenada en esféricas en el espacio R, teta y phi. Y que el diferencial de volumen es R cuadrado seno de teta de phi de R, ¿cierto? Entonces, eso en esféricas. Como es una distribución de carga esférica, entonces obviamente nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la simetría esférica para evaluar esta integral. Como les había contado la clase pasada, en estas distribuciones de carga, solamente depende de la distancia radial ρ, más no depende ni de teta ni de phi. Eso es una característica fundamental de el nivel de dificultad de estos problemas que nosotros estamos solucionando en este segundo corte, ¿cierto? Por lo tanto, ¿esto cómo queda? Esto queda como la integral triple de ρ, pero solamente de r escalar por r cuadrado seno de teta por d teta por d phi por dr. Y obviamente, como esto es una distribución esférica completa, o sea, no es ni una media distribución esférica ni nada por el estilo, entonces nosotros procedemos con los siguientes límites. Esto es la integral de 0 a 2pi del diferencial de phi, integral de 0 a pi del seno de teta por d teta, y esto queda acá la integral de 0 al radio de la distribución que usted quiera hallar, por ejemplo, r de rho dr r cuadrado por dr, ¿cierto? Estos primeros términos de acá nos dan 4pi. Esto es 4pi. Esto es integral entre 0 y r mayúscula de rho de r por r cuadrado por dr. Entonces esta es la forma, por ejemplo, de hallar la carga total. Si nosotros estuviéramos hallando la carga, como vimos la clase pasada, hasta, digamos, un punto radial en específico, ¿cierto? Entonces sería diferente, ¿cierto? Entonces, no evaluaríamos esto en R, sino que lo evaluaríamos en el radio R minúscula, y esto acá lo colocaríamos, por ejemplo, R, rho de R prima y R prima al cuadrado, aunque no es necesario, usted puede tener R normal ahí y tener R minúscula en el límite también, no hace ninguna diferencia, simplemente cuestión de notación, como para que usted no se confunda. Entonces, bueno, entonces ahora procedamos a calcular la carga total de la distribución, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo hacemos? Como procedimos la clase anterior, utilizamos
la densidad de carga adentro de la distribución, o sea, para R menor que R mayúscula, o sea, esta densidad de carga de acá. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos por acá? La carga total va a ser igual a a 4pi, entonces, por la integral de 0 al radio de la distribución de rho de R, R cuadrado por dr, ¿cierto? Y esto es igual a 4pi por la integral entre 0 y R de rho sub 0, ¿cierto? Que multiplica a 1 menos R minúscula sobre R mayúscula por R cuadrado por dr. Esto es 4pi por la integral de 0 a R. Bueno, podemos realmente sacar ese rho sub 0 de ahí. Esto sería más bien como la integral de 0 a R de R al cuadrado de R menos la integral de 0 a R. Esto es 1 sobre R por acá y esto queda R al cubo por dr, ¿cierto? Muy bien. Entonces cuando integramos esto, ¿cómo nos queda? Nos queda 4pi rho sub 0, ¿cierto? Esta primera integral de acá nos da R al cubo tercio, o sea que esto nos da R mayúscula sobre 3, ¿cierto? Esto nos da menos 1 sobre R y nos da R mayúscula a la 4 sobre 4. Este R se va con este 4 de acá y esto nos queda 4pi rho sub 0. Podemos factorizar el R al cubo y nos queda acá un tercio menos un cuarto, ¿cierto? Un tercio menos un cuarto simplemente es un 12avo. Entonces, esto nos queda 4pi rho sub 0 R al cubo sobre 12. Se va este 4 con este 12 y esto nos queda pi R al cubo sobre 3. Pero nosotros, el problema nos dice que rho sub 0 es una constante positiva que es 3q sobre pi r al cubo, ¿cierto? Entonces la reemplazamos acá. 3q sobre pi r al cubo. Se va el 3 con el 3, pi r al cubo con pi r al cubo y esto nos da q. Entonces, esa distribución volumétrica no uniforme de carga está configurada de forma tal que cuando nosotros integramos descubrimos que la carga total es esta Q que hay acá, ¿cierto? Muy bien. Bueno. Mari, ¿qué nos pide el inciso B? Profe, una pregunta. Dígame. Es que en la respuesta no sé si le hizo falta el rho sub 0. ¿En cuál respuesta? O sea, es que ahí donde simplifica, bueno, donde divide, bueno, quita el 12, que queda 3, Sí, le faltó el rho sub 0, después de es igual. acá está. Lo reemplacé por esto porque acá me dicen que rho sub 0 es esta constante positiva. Ah, reemplazó. Ah, ya entendí. Bueno. Bueno, Mari, ¿y el inciso B? Que muestre el campo eléctrico en la región R mayor o igual a R es idéntico al que produce una carga puntual en Q en R igual a 0.
Bueno, Mari, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Tenemos esta distribución esférica. Entonces, Ay, se fue el profe. Como que se le fue internet. Ay, chicos, el profe me dice que esperemos un momento mientras soluciona lo del problema con su internet.
Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Cómo me Sí, escuchan? ¿Me señor. escuchan bien? ¿Me escuchan bien o regular? Bien, profe. Bien, bien, bro. No, se escucha bien. A ver. Chicos, ¿se me escucha ahí? Sí, profe, sí, señor. Sí, señor. Sí, profe, sí se le escucha bien. Bueno, ¿cómo es que se llama? Manuel, ¿usted me puede escuchar mejor de lo que me escuchaba ahorita? Bueno, entonces esperemos que no haya pasado nada con el vídeo. Lo que pasa es que hubo un parpadeo eléctrico y cuando hay un parpadeo eléctrico, entonces el router se va y casi que no vuelve. Les pido disculpas, chicos. Bueno, continuemos donde íbamos. Entonces Mari nos había leído la parte del inciso donde necesitamos hallar el campo eléctrico por fuera de la distribución de carga. Entonces, si esta es la distribución de carga esférica, como les había explicado, eso no significa necesariamente que sea una esfera, ¿cierto? No necesariamente. Puede no ser una esfera. Pero la carga está distribuida esféricamente. De esta forma. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? ¿Qué podemos hacer nosotros para evaluar el campo eléctrico por fuera de esta distribución? ¿Quién me recuerda? Eso lo hicimos la clase pasada. A ver. ¿Cómo hallamos el campo eléctrico por fuera de esta distribución? Se encerraba con una superficie gaussiana. Exactamente. Toda la distribución, Diego, ¿sí o no? No adentro, sino por fuera. ¿Cierto? Sí, profe. Esta superficie gaussiana ha de tener un radio R minúscula que sea mayor que el radio de la distribución de carga R mayúscula en este caso. Entonces, como ese radio R para esta superficie gaussiana es mayor que el radio interior de la distribución, entonces obviamente en esa región que comprende la distribución de carga y la esfera gaussiana, ρ de R es igual a 0, ¿cierto? Entonces, en esta región
comprendida entre las dos esferas. Esta región de acá, esa región no tiene carga, porque no hay densidad de carga ahí. Por lo tanto, la carga encerrada por la superficie gaussiana en rojo de radio R minúscula se debe única y exclusivamente a la carga total de la distribución en verde. Por lo tanto, la carga encerrada es simplemente Q, que fue la carga que hallamos en el inciso A, ¿cierto? Acá. Y aplicamos la ley de Gauss. Entonces, ¿qué nos queda? Nos dice que la integral doble sobre la superficie cerrada S, que es una esfera de radio R, por ejemplo, de punto de A. Como esto tiene simetría esférica, la clase pasada demostramos que para simetría esférica esto da 4pi r al cuadrado por e, y esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Si nosotros despejamos e, de acá e, sería q sobre 4pi epsilon sub 0 r al cuadrado. Y esto es exactamente el campo debido a una carga puntual ubicada en el origen de la distribución, que eso es realmente lo que está pidiendo la pregunta. Entonces es el análisis que hay que hacer. Este campo eléctrico corresponde a ¿qué? A una carga puntual, ¿cierto? Ubicada a una distancia r de cualquier punto en esta superficie, o sea, una carga puntual en el origen de la distribución, ¿cierto? Muy bien. Bueno, Mari, el inciso C. ¿Qué dice el inciso C? Dice, obtenga una expresión para el campo eléctrico en la región R menor o igual a R. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿qué debo hacer ahora para obtener el campo eléctrico? ¿Qué debo hacer para obtener el campo eléctrico en una región? Necesito que replantee eso, Mari. No voy a rememorar igual. Necesito que identifique qué R. ¿De qué R me está hablando, por favor? Cuando usted dice R menor o igual a R, esos dos R son iguales, son diferentes. ¿Qué sucede ahí? No, profe, no son iguales. Entonces puede volver a leer el inciso haciendo una diferencia. Bueno, está bien. ¿Hay alguna otra persona que me pueda leer ese inciso, que me pueda diferenciar entre esos dos R's? Profe, dice la lectura, el C. Obtenga una expresión para el campo eléctrico en la región R minúscula menor e igual que R mayúscula. Muy bien, Humberto. Esa es la simple diferenciación que hay que hacer. Una es R minúscula y la otra es R mayúscula. La R minúscula corresponde al radio de la superficie gaussiana, ¿cierto?
Entonces ahora necesitamos otra R minúscula aquí en este gráfico. Necesitamos hacer una esfera gaussiana adentro de esta superficie. Ya no por fuera, sino y obviamente esto va a ser válido ahora. Este R ya no es el R que nosotros estamos considerando, sino que va a ser un R adentro, ahí adentro de esa esfera en blanco. Bueno, muy bien. Para aplicar la ley de Gauss a esa esfera en blanco, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién me puede decir? ¿Qué hacemos para aplicar la ley de Gauss en esa esfera en blanco? Eso lo hicimos la clase pasada. Profe, trabajando la función ρ. Sí, o sea, necesitamos ρ acá. Tienes razón. Ρ adentro es ρ sub 0 por 1 menos R minúscula sobre R mayúscula. Muy bien. ¿Qué más hacemos? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Eso lo hablamos la clase pasada, chicos, varias veces. No una ni dos, sino varias. Por ahí 4 o 5. ¿Qué hacemos para poder aplicar la ley de Gauss en esa región? Profe, lo que estábamos viendo en la clase pasada, cuando R es mayor que R, estábamos mirando que la densidad volumétrica de carga es uniforme y es independiente del radio. Pero... Pues en este caso, para R minúscula mayor que R mayúscula, Humberto, la densidad de carga no solamente es uniforme, sino que es cero. ¿Sí me entiende? Sí, señor. Entonces, ¿pero qué hacíamos para nosotros poder aplicar la ley de Gauss internamente ahí? Se le dibuja otra superficie gaussiana, se le hace otra superficie gaussiana. Sí, Alexandra, pero véala acá. Ya tenemos la superficie gaussiana acá adentro, ¿cierto? Bueno, Alexandra, una vez usted tiene esta superficie gaussiana, ¿qué más hace?
¿Qué hace para aplicar la ley de Gauss en esa superficie gaussiana que usted dijo que había que dibujar, que ya habíamos dibujado? ¿Qué hicimos la clase pasada, Alexandra? ¿Puede recordar? Alexandra, ¿ahí me escuchó? Sí, yo estoy esperando, como Alexandra dijo lo de la superficie gaussiana, entonces yo le hice una contrapregunta a Manuel y estoy esperando que me la responda. ¿Me escuchó, Alexandra? Sí, sí, señor. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, Si no sabe, Alexandra, puede decir que no sabe, no hay problema, y entonces miramos a ver si otro compañero nos colabora. sí, profe, no, no sé. Bueno. Bueno, otro compañero, ¿qué hacemos ahí para aplicar la ley de Gauss en esa esfera blanca que tenemos interna a la distribución? Profe, teníamos que después, ¿Puedo hallar la carga encerrada? ¿Cómo, Karen? Karen, ¿usted dijo algo? profe, tenemos que Rho es la carga Espera, encerrada. espera un momentico, Humberto, espera un momentico. Es que no escucho bien a Karen, no sé si dijo algo o no. Regáleme un segundo, ya le doy la palabra. Sí, señor. Profe, preguntaba que si hallar la carga encerrada y después dejamos de la E. Exactamente, Karen. ¿Por qué le tardó tanto eso? Eso es No estaba breve. segura de que estuviera bien, profe. ¿Cómo? No estaba segura de que estuviera bien. Mejor si está mal, ¿no le parece? Bueno, sí, profe, tiene razón. De los errores aprende uno más. Muchísimo se aprende, pero muy bien. La carga encerrada. Eso es lo que hay que hacer. Humberto, ahora sí, ¿qué iba a decir usted? Sí, señor, que el Rho era la carga encerrada sobre el volumen encerrado y que es directamente proporcional. La carga es directamente proporcional al. No, Humberto, recuerde que no. Eso es cuando es uniforme, o sea, cuando no depende del radio. Ah, ya. Vea que acá, Humberto, sí depende del radio. Y como depende del radio, entonces tenemos que hacer esto que hicimos ahorita. La carga la tenemos que hallar con esta integral. ¿Listo? Entonces, si la carga depende del radio, es directamente proporcional. Eh, pues la carga no sabemos si depende del radio y de qué forma. ¿Sí me entiende? Directamente proporcional, muy seguramente no. Porque vea que ρ es de la forma 1 menos R minúscula sobre R mayúscula, ¿cierto? Ah, sí, señor. Entonces no sabemos a ciencia cierta la carga cómo va a depender de la distancia de R minúscula. Lo que sabemos es que tenemos que hallar una carga encerrada por esa esfera gaussiana de radio R y esto es igual a 4pi por la integral
de 0 a R minúscula de rho de R' por R' al cuadrado por dr', ¿cierto? Esto es igual a 4pi rho sub 0 por la integral de 0 a R, rho de R' al cuadrado por dr' menos 1 sobre R por la integral de 0 a R minúscula de R' al cubo por dr', ¿cierto? Muy bien. Esto es 4pi rho sub 0 que multiplica a R' al cubo sobre 3 entre 0 y R, menos 1 sobre R por R' a la 4 sobre 4 entre 0 y R. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda R al cubo sobre 3 menos R minúscula a la 4 sobre 4R mayúscula, ¿cierto? ¿Qué hacemos acá? Vamos a decir, esto es igual a 4pi rho sub 0, factorizamos R al cubo. Esto nos queda 1/3 menos R, ¿cierto? Sobre, bueno, 1/4 de R sobre R mayúscula. Eso es la carga encerrada por esa superficie gaussiana interna a la superficie que estamos analizando. ¿Sí o no? Bueno, vamos muy despacio para que ustedes puedan, obviamente, ir apreciando la lógica de esto. Esto no es difícil, pero tampoco es fácil, pues, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora, miremos a ver qué podemos hacer por acá. Rho sub 0 la podemos reemplazar por lo que habíamos dicho originalmente, que era rho sub 0, un 3q sobre pi r al cubo. Entonces, esto es 4pi, acá va 3q sobre pi r al cubo. Esto es r minúscula al cubo y esto es 1/3 menos 1/4 de r sobre r. Pi se va con pi, ¿cierto? 4 por 3, 12. ¿Sí o no? O sea que esto queda igual a, esto quedaría igual por acá a R, a ver, como algo así. Dejémoslo así. R minúscula al cubo por R sobre R mayúscula al cubo. Y el 12, bueno, y por acá la carga Q. Y el 12 que queda ahí lo introduzco en los paréntesis. 12 dividido 3 da 4. Y 12 dividido 4 da 3. O sea que esto queda 4 menos 3 que multiplica a R sobre R. Esa es la carga encerrada. Listo. Muy bien. Ahora, pregunta. Una vez yo tengo la carga encerrada, ¿qué hago para aplicar la ley de Gauss? Estoy muy atento a sus respuestas, chicos. Esto es otra forma de ir verificando quién va a hacer el taller y quién no. Entonces, si tienen respuestas, ideas, así estén equivocadas, les recomiendo que participen y que las manifiesten para yo ir sabiendo qué es lo que ustedes saben y qué no.
Profe, ahí no continuábamos de la carga encerrada sobre el volumen encerrado. No, no, Humberto, es que vea, la carga encerrada sobre el volumen encerrado, no. La carga, dime, Despejaríamos eso viendo que, pues, por la ley de Gauss es la integral doble de la superficie de E por dA, y esto es igual a 4pi por R al cuadrado por E, y eso sería la carga encerrada de R sobre epsilon sub 0. Entonces, teniendo en cuenta esta, despejaríamos la E. excelente, excelente. Muy bien, Karen. 500 puntos ahí. Entonces, Humberto, vamos a discutir eso que usted dice, pues yo creo que está un poco confundido y entonces hay que solucionar ese tema. A ver, la carga, la densidad de carga, Humberto, es el diferencial de carga que está almacenado en un diferencial de volumen, ¿cierto? Eso significa que el diferencial de carga es igual a ρ por el diferencial de volumen. Si yo voy a despejar de acá diferencial de carga, como esto es un diferencial de volumen, Humberto, tengo que hacerlo con una integral triple. O sea que la carga queda como la integral triple de ρ por dB. Ahora, ¿qué pasa cuando la distribución es uniforme, Humberto? Distribución uniforme. Entonces tiene que tener mucho cuidado. Cuando la distribución es uniforme, es decir, que no cambia con la distancia del origen a ese punto, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que la carga es simplemente igual a ρ por el volumen. Y si estamos hablando de una carga encerrada, como es uniforme, este ρ no cambia, o sea que sigue siendo el mismo. La carga encerrada es igual a ρ por el volumen encerrado. No sé si a esto es a lo que usted se refiere. Sí, señor, ya me ubiqué. Entonces, esto es importante. Ahora, eh, a ver. Si nosotros hacemos lo que nos acaba de decir Karen, que de hecho está en lo cierto, Karen, entonces aplicamos la ley de Gauss. La integral doble sobre la superficie cerrada de E punto de A es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0, ¿cierto? Entonces, y obviamente, como nosotros ya hemos demostrado desde la clase pasada, esto es 4pi, el radio de la gaussiana al cuadrado por el campo eléctrico. Y esta carga encerrada la acabamos de hallar de esta forma de acá, que nos da QR al cubo sobre R mayúscula al cubo que multiplica 4 menos 3 que multiplica R minúscula sobre R mayúscula, ¿cierto? Entonces hacemos, ¿qué fue lo que dijo la compañera Karen? Dijo que igualáramos esto y acá, entonces queda carga encerrada sobre epsilon sub 0. O sea, esto es 1 sobre epsilon sub 0 por lo que nos dio la carga encerrada. Entonces, una de las cosas que tenemos que saber hacer con mucha pericia
es calcular esa carga encerrada por la gaussiana interna a la distribución. Este R al cuadrado se va con este Q de acá. ¿Sí o no? ¿Y cómo queda el campo eléctrico? Queda Q sobre 4pi epsilon sub 0, ¿cierto? R al cubo por R. ¿Sí o no? Es decir, casi como el campo eléctrico de que, ¿se acuerdan? Esto era el campo eléctrico de quién, la clase pasada, ¿quién se acuerda? Sobre el campo eléctrico, este solo de acá era el campo eléctrico de quién, este que tengo ahí en rojo. Obviamente acá me falta esta partecita. Multiplicar por 4 menos 3 factor de R menos R sobre R mayúscula. Campo eléctrico válido para R menor o igual que R mayúscula, ¿cierto? Muy bien. A ver, ese campo en rojo que hay era el campo de quién en la clase pasada, ¿se acuerdan? De la carga encerrada dentro de la esfera. ¿El aislante, profesor? ¿El aislante? ¿Cuál? ¿El aislante? ¿El aislante? Excelente, el aislante. Muy bien, Anderson. Excelente, el aislante. Este campo solo de acá es de un aislante con distribución uniforme de carga. O sea que este campo de acá es como el de un aislante, pero con distribución no uniforme de carga. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué cambia cuando la distribución de carga es no uniforme? Cambia este pedacito de acá. Ahora tenemos que demostrar que en la superficie de la esfera el campo eléctrico es igual. Tanto si lo calculamos con esta expresión de acá como con la otra. Con esta expresión, E de R mayúscula en la superficie de la esfera, esto sería igual a Q sobre 4pi epsilon sub 0 R mayúscula al cuadrado, ¿sí o no? Vamos a ver cuánto vale E de R con esta expresión. E de R mayúscula sería igual a Q por R mayúscula sobre 4pi epsilon sub 0 R mayúscula al cubo que multiplica 4 menos 3 por R mayúscula sobre R mayúscula. Esto es 1, ¿cierto? Queda 4 menos 3 da 1. Este R se va con este R al cubo y esto queda Q sobre 4pi epsilon sub 0 R al cuadrado. Por lo tanto, el campo eléctrico es continuo en la superficie. ¿Sí o no? Donde R minúscula es igual a R mayúscula. Bueno, chicos, ¿pregunta hasta ahí o no? Profe, una pregunta, ¿cómo se llega a la conclusión de que el campo eléctrico es continuo? Porque usted tiene una expresión, Karen. Esta expresión es válida para R minúscula menor que R mayúscula. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Esta expresión de acá es válida, que es la del campo eléctrico en la carga puntual. Esto es válido para R minúscula mayor que R mayúscula, ¿cierto? Eso significa que si usted evalúa esta expresión para el campo eléctrico en la superficie, o sea, en R mayúscula, le tiene que dar lo mismo que si lo evalúa que si evalúa esta en R mayúscula también. ¿Sí pilla? Sí, profe, ya entendí. Para el aislante, Karen, que vimos la clase pasada,
esto era como algo así. Para el aislante era proporcional a R. Esto era R igual a R mayúscula y acá era proporcional a 1 sobre R al cuadrado. Entonces observe Karen que en la superficie ellos tienen el mismo valor. Eso se llama continuidad. ¿Listo? Listo, profe. Y el campo eléctrico para el conductor, esa esfera metálica era discontinuo, ¿cierto? Discontinuo. Muy bien. Bueno, María Alexandra, ¿nos puede leer el inciso D, por favor? Sí, señor. Inciso D. Elabore la gráfica de la magnitud del campo eléctrico E como función de R minúscula. Muy bien. Entonces, hay que obtener la gráfica de esto. Esto no es tan sencillo, pues, ¿cierto? Entonces, para eso necesitamos, este libro tiene como esto al revés, el inciso E. Alexandra, ¿puede leer el inciso E, por favor? Mejor primero el E. ¿Cómo, profe? Qué pena. Puede leer el inciso E primero, nos queda mejor el E. Ah, bueno, profe, voy. E. Encuentra el valor de R minúscula para el que el campo eléctrico es máximo y calcule el valor de ese campo máximo. Gracias. Entonces, es mejor hacer eso primero. En el ejercicio que hicimos el miércoles, eso también estaba como al revés, ¿cierto? Yo no entiendo pues muy bien cuál es la lógica del libro al respecto de esto, ¿cierto? Pero pues igual. Entonces, es mejor primero calcular el máximo antes de graficar, ¿cierto? Que eso fue lo que hicimos en la clase pasada. Muy bien. Listo. A ver. Entonces, partimos de esta gráfica de acá, o sea, de esta expresión que es igual a Q sobre 4pi epsilon sub 0 R al Q aquí R, factor de 4 menos 3 por R minúscula sobre R mayúscula. Para que nos quede fácil sacar la derivada de esto, entonces expandimos acá. Este 4 en la primera multiplicación se va con este 4 y esto nos queda como Q sobre 4, sobre pi, epsilon sub 0, R mayúscula al cubo por R menos 3Q sobre, esto es 3Q, entonces esto queda 4pi, epsilon sub 0, R mayúscula a la 4, esto por R al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Si nosotros sacamos la derivada de esta función con respecto a R minúscula, hallamos el máximo o el mínimo, ¿cierto? Esto va a tener un solo punto crítico, así es como se llama eso en matemáticas. Los puntos donde hay máximos o mínimos, llaman puntos críticos, que ustedes recordan eso de cálculo diferencial. Entonces, la derivada de E de R con respecto de R acá, como esto es lineal, esto es fácil, simplemente es lo que acompaña a la R. Q sobre pi epsilon sub 0, ¿cierto? Por R mayúscula al cubo, menos bajo este 2 acá, y si lo bajo se cancela con ese 4, esto me queda acá como, me queda 3Q sobre 2pi epsilon sub 0, R mayúscula a la 4 por R, y esto todo hay que igualarlo a 0.
Simplemente como a modo informativo, ¿cómo sabe uno cuando una vaina de estas da un mínimo o un máximo? En cálculo diferencial común y corriente, común y silvestre, es relativamente sencillo, ¿cierto? Hay que hallar la segunda derivada, ¿sí o no? Cuando la segunda derivada es positiva, es un mínimo. Si es negativa, es un máximo. Como ustedes pueden ver acá clarito, la segunda derivada de esto con respecto a R es menos 3Q sobre 2pi epsilon sub 0 R a la 4. Todas las constantes son positivas, o sea que esto es menor que 0. Por lo tanto, estamos hablando de un máximo, ¿cierto? Así es como uno sabe. Bueno, entonces nos quedamos con esta ecuación de acá igualándola a 0. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que 3QR sobre 2pi epsilon sub 0 R a la 4 es igual a Q sobre pi epsilon sub 0 R al cubo. Q se va con Q, pi con pi, epsilon sub 0 con epsilon sub 0 y este R al cubo con este 4 de acá. ¿Cómo nos queda esto? Nos queda 3 medios de R minúscula sobre R mayúscula igual a 1. De acá, si nosotros despejamos ese R minúscula, nos da que es 2/3 de R mayúscula. En 2/3 de R mayúscula es donde está el máximo del campo eléctrico. ¿Sí o no? Muy bien. Bueno. A ver. Ahora. Si nosotros reemplazamos este valor de R minúscula en la ecuación del campo, entonces E de R, ¿cierto? Pero para R igual a 2/3 de R mayúscula, entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda como Q por R minúscula sobre 4 pi epsilon sub 0 R mayúscula al cubo, factor de 4 menos 3 por R sobre R mayúscula, pero todo esto lo evalúo en R minúscula igual a 2R tercios, ¿cierto? Esto queda Q por 2R tercios sobre 4 pi epsilon sub 0 R mayúscula al cubo, factor de 4 menos 3 sobre R, esto es por 2R sobre 3, ¿cierto? Se va 3 con 3, R con R, eso queda 2 ahí. Eso queda 4 menos 2, esto da 2. ¿Sí o no? Entonces ahora tenemos que simplemente simplificar. Debemos de simplificar. Profe, disculpe que me confundí aquí en este paso. Entonces la R mayúscula que está en 4 menos, la parte 2 de 4 menos 3, R minúscula sobre R mayúscula, ¿usted reemplazó la R por el 3? No le escucho bien. Trate de hablar más fuerte, Anderson, por favor. Un momentico, pero un momentico de rápido. A ver ahora sí me escucha, profe. Sí. Profe, lo que yo trato de decir es, lo que estaba preguntando es esto, que me confundí porque no sé si está acá la R mayúscula que está en la primera ecuación del campo acá, de R igual a 2/3 de R, usted reemplazó la R mayúscula por un 3 para poder cancelar con el otro 3. Lo que estoy No, yo preguntando. no la reemplacé para poder cancelar con el otro 3. O sea, eso suena como si yo hubiera premeditado la cancelación. Sí, perdón. Y eso no es lo que yo hice. Nosotros hallamos que este R minúscula, mediante esta derivada,
es el R minúscula que maximiza el campo, ¿cierto? Entonces lo que hicimos en esta ecuación fue donde está R minúscula, lo reemplazamos por 2/3 de R mayúscula. Eso es lo que hicimos. ¿Me explico? Ah, ya, ahora sí, ya lo entendí. Ya, disculpe, profesor, es que no entendí pues, lo que no se me da por. Pues, Ok. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda 2/3 acá. Queda 2/3, ¿cierto? De Q sobre 4pi epsilon sub 0 R al cubo por R acá, ¿cierto? Por este 2 de acá. 2 por 2, 4 se va con este 4 de acá. Este R se va con este cubo de acá y esto sencillamente nos queda como Q sobre 3pi epsilon sub 0 R mayúscula al cuadrado. Este es el valor máximo del campo, ¿cierto? Entonces eso es importante para nosotros poder graficar esto, ¿sí o no? Entonces ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener para graficar? Bueno, muy sencillo, a ver. Entonces, esta gráfica no es tan sencilla como la de la clase pasada, la gráfica es más fácil. Ahora vamos a hallar para el campo. Miremos, por ejemplo. Podemos mirar la ecuación que es QR sobre 4pi epsilon sub 0 R mayúscula al cubo que multiplica a 4 menos 3, ¿cierto? Por R minúscula sobre R mayúscula. Pónganme mucha atención, chicos. Este paso de acá este es un paso triquiñuelo. Les pongan mucha atención. Pues les toca hacer esto. Bueno. Esta ecuación solo es válida para R menor o igual que R mayúscula. Eso significa que si yo igualo esto a 0, y uno de los ceros me da que es mayor que R mayúscula, entonces ese 0 obviamente no es válido en este rango. Tiene que estar en ese rango. Entonces yo igualo esto a 0, para que esto sea igual a 0, tiene que ser que R minúscula es igual a 0 o que 4 menos 3 R minúscula sobre R mayúscula sea igual a 0. De acá se va a desprender que 3R minúscula sobre R mayúscula es igual a 4. Por lo tanto, R minúscula igual a 4/3 de R mayúscula es el otro cero de esta función de acá. Más sin embargo, como nosotros podemos ver, 4/3 es mayor que 1. O sea que esto es realmente mayor que R. O sea que este cero no está en el rango. Listo, no está en el rango. Esto es lo que nosotros tenemos acá. Esto es una parábola, ¿cierto? Esta vaina de acá es algo como alfa R factor de beta menos gamma R, ¿cierto? Y esto es algo como alfa beta R menos alfa gamma por R al cuadrado. O sea que esto sería como un BR menos AR cuadrado. Esto es una parábola, ¿cierto? Este tipo de parábola que yo tengo acá es una parábola que corta exactamente en 0, porque cuando R es igual a 0, eso es igual a 0.
y corta por acá. ¿En dónde? En A, en B sobre A. Esto es esta parábola. Y este punto de acá es B sobre 2A. Entonces, lo que nosotros tenemos ahí arriba es una parábola como estas. Más sin embargo, el segundo cero está por fuera del rango porque el rango de validez de esa expresión es solamente para R minúscula mayor que R mayúscula, ¿cierto? Entonces, para nosotros la parábola va a quedar como algo así. No va a alcanzar a llegar al otro cero, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que averiguar es hasta dónde llega, ¿cierto? Para eso, evaluemos esa E de ahí en R. Eso ya lo hicimos ahorita. ¿Cuánto da E de R? Ahorita la evaluamos y nos dio Q sobre 4pi epsilon sub 0 R mayúscula al cuadrado, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, nuestra gráfica del campo eléctrico es como algo así. Entonces, mm, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos acá un máximo. ¿Dónde ocurre ese máximo? Recuerden que dijimos que ocurría en 2R sobre 3. Y por acá, en R minúscula igual a R mayúscula, el valor de esta función es Q sobre 4pi epsilon sub 0 R al cuadrado. Y el máximo ocurre, como averiguamos ahorita, en Q sobre 3pi epsilon sub 0 R al cuadrado. Acá, para R minúscula, ahora mayor que R mayúscula, entonces esto se comporta como el campo debido a una carga puntual. Esto es como algo así. Esta es la gráfica del campo eléctrico que produce esa distribución de carga. Esto aquí es proporcional a 1 sobre R al cuadrado. Acá se ve la continuidad del campo, ¿cierto? No tiene saltos ni nada por el estilo, es completamente continuo. Esa es una propiedad de los campos eléctricos debido a los aislantes. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, usted me había dicho anterior que 2/3 de R era el mínimo. No, el mínimo no, el máximo, el máximo. Porque recuerde que acá cuando sacamos la segunda derivada, nos dio negativa, por lo tanto es un máximo, ¿cierto? Ah, ok. Y aquí solucionando la primera derivada igual a 0 nos dio que el máximo estaba en 2/3 de R, ¿cierto? Y después reemplazamos 2/3 de R mayúscula en la expresión y nos dio Q sobre 3 pi epsilon sub 0 R al cuadrado. Entonces de ahí obviamente nosotros obtenemos este valor máximo de acá. ¿Sí pilla? Sí, señor. Bueno, muy bien. Cuando se les pida una gráfica, esto tiene que estar supremamente bien hecho. El análisis gráfico es una prioridad dentro de la evaluación. Listo. Muy buen análisis, etcétera, etcétera, etcétera.
El 30 de junio, hoy les voy a pasar el taller, ya casi lo acabo. El 30 de junio, cuando ustedes entreguen el taller de flujo eléctrico, ley de Gauss y de potencial eléctrico, las personas que entregan el taller deben de estar disponibles al otro día, jueves, de 6 de la tarde a 10 de la noche para sustentar. No significa que a todos los vaya a poner a sustentar, pero muy probablemente a los que no hayan participado en clase y yo realmente no les vea trabajo, muy posiblemente los voy a poner a sustentar. O sea, además de hacer una revisión exhaustiva del trabajo, puede que también los ponga a sustentar. Eso está en las directrices del trabajo. Listo. Entonces, bueno. A ver. ¿Qué más podemos decir de esto? Yo creo que esto básicamente cubre los temas más importantes sobre la ley de Gauss. Hemos hablado de la simetría, ¿cierto? Hemos hablado de los aislantes, hemos hablado de los metales, lo que podemos decir desde la perspectiva de un curso de electromagnetismo, que tampoco es mucho, ¿cierto? Entonces, ahora, obviamente, ha llegado el momento de el capítulo de potencial eléctrico. Profe, una pregunta, ¿los ejercicios se entregan en látex o se puede a mano? No, de hecho, los requiero a mano. De usted, no. Si usted los quiere hacer en látex, los puede hacer en látex. Si los quiere hacer a mano, los puede hacer a mano. Lo mismo Humberto, Jefferson Fabián, Pastrana y Jennifer Andrea. El resto de las personas los requiero a mano. Ustedes 5 pueden escoger. Ustedes han demostrado que han trabajado los ejercicios. Listo. Las otras personas no lo sé. Entonces los necesito a mano para yo poder hacer una revisión exhaustiva, ¿cierto? De la legitimidad del trabajo. Listo, Karen. De todas formas, si por ejemplo si un programa va a revisar la similitud entre dos trabajos y están en computador, la similitud siempre va a ser mucha, ¿sí o no? Entonces, no tiene como mucho sentido hacer eso. Muy bien. Entonces, continuamos. Energía potencial eléctrica. Y potencial eléctrico. Esto tiene como una determinada similitud con una parte que ustedes ven en mecánica, ¿sí o no? Entonces, no exactamente, pero tiene como sus similitudes, ¿cierto? ¿Quién ha montado acá en montaña rusa? Me imagino que muchos hemos montado en montaña rusa. Levánteme la mano el que sí ha subido en una montaña rusa. A ver. No, profe, así sí es muy difícil. En el otro grupo sí había gente, aquí no. Bueno, Mari y Pastrana.
Son dos. Venga, el resto no ha montado una montaña rusa. Yo no, profe. En estos pueblos no hay de eso. Karen Dayana, usted no ha montado una montaña rusa. No, profe. No, el bungee no, porque esto es un ejercicio de física, no de deporte de extremos. Bueno, Jefferson Fabián, Mari y Diego Pastrana. María Alexandra, ¿usted no ha montado en montaña rusa? No, señor. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio virtual de montaña rusa. Vamos a montar en una montaña rusa. Venga, Pamplona nunca ha ido a esta vaina que llama es que la ciudad de hierro, que llevan esos carritos chocones y eso. Sí, acá en Pamplona he venido, pero lleva tiempo que no pasa eso. Yo monté cuando era mucho más pequeño, pero fue hace mucho tiempo. No, profe, yo no veo ni elefantes aquí desde hace más de 20 años o más. Mejor, esa es una vaina muy mezquina. Usted dice un circo. Sí, dentro de eso venía la ciudad de hierro, pero eso fue hace muchos años. Uy, no, Ciudad de Hierro en Pamplona nunca. Sí, eso cuando la trajeron quedaba, lo hicieron cuando quedaba ahorita el pasaje que va para el hospital de Pamplona. Por ahí donde no hay que poner en urbanizaciones todavía. Entonces, pero vamos a montarnos en una vaina de estas. En esta montaña rusa, acá hay un carrito. El carrito de la montaña rusa. Y acá, ¿a quién montamos en la montaña rusa? ¿Ustedes qué opinan? ¿Montamos a Humberto o qué? Humberto, que nos ha subido. Bueno, hágale que yo me gustan los deportes extremos. Acá está Humberto. Pero no vaya a vomitar, Humberto. Entonces, Humberto, ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer? El ejercicio es que queremos saber la energía mecánica que posee Humberto, cómo cambia mientras se va desplazando para la montaña rusa. Humberto, no te va a quedar sin voz. En este momento, Humberto se encuentra a una altura h sobre el suelo. ¿Sí o no? Entonces, y vamos a decir que este es el punto A, por ejemplo. Después Humberto se comienza a desplazar y la velocidad de Humberto en este punto es cero. El carrito está quieto, ¿cierto? Entonces, una actividad bacana si estuviéramos presencial sería hacer como una salida de campo a una montaña rusa, ¿sí o no? Y calcular la energía Pues sería pasado de lanza. Pues sí, o nos inventamos una montaña rusa en la Universidad de Pamplona y nos tiramos en un carrito por esa loma. Esa sería la otra. Por la Galán. Por la Galán. Y el que quede con todo, y el que quede con el mismo número de dientes que tenía antes de la actividad saca 5. Entonces, esa debe ser una vaina peligrosa tirarse uno por la Galán, una cosa de esas, ¿sí o no? Ay, el ciclo Nosotros realizamos la reconstrucción del choque a ver quién fue el que perdió los dientes. o en patineta, eso es muy bacano. No, pero tiene que tener uno casco y un protector para los dientes. Una vaina peligrosa, pues. Pero es como emocionante. Mi mamá vivía por acá en un barrio muy popular en Pereira, cuando era relativamente, pues, no sé, tenía por unos 9 años. Ella había nacido en Santa Rosa, un pueblo, y se había pues como que movilizado por todo el Valle del Cauca debido pues a la violencia que había por acá en esa época.
Y el juego de ellos cuando tenían 9 años era coger una tabla, ¿sí o no? Cogían una tabla y el señor de la revueltería donde venden las frutas y las verduras les regalaba cebollas y ellos le colocaban cebolla a esa tabla por debajo y se tiraban en esa tabla por la falda. Eso supuestamente era una vaina súper emocionante, pues, ¿sí o no? Ese era el jueguito de ellas, de mi mamá y de mi tía cuando eran chiquitas. Nosotros ahora, en una salida de campo, podemos ir a una montaña rusa. Eso no es tan duro. ¿No será que en Cúcuta hay montaña rusa? Debe de haber. Para hacer este Que yo ejercicio sepa, académico. no. Entonces en Bucaramanga, pues. Y si no, entonces Grupo Electromagnetismo O en salida de campo a Mundo Aventura en Bogotá. En Objeto de la Bogotá. actividad. Va para esa. Medir la energía potencial y cinética en todos los puntos de la montaña rusa, ¿cierto? Acá, cuando Humberto se comienza a desplazar cuesta abajo en este carrito, Ya parece clase dinámica. sí, todo eso está conectado. Acá Humberto y va ganando velocidad, pero va perdiendo altura, ¿cierto? Y obviamente esa vaina está yendo rápido, pues, ¿cierto? Entonces acá Humberto ya con el pelo parado ahí por la velocidad. Ahí ya se me cayó la chapa, profe. Y resulta que cuando Humberto llega a este punto donde la altura es 0, por una ley muy conocida de la física, si escucharon a mi esposa por ahí, que cuando Humberto llega a la altura 0, ya chao Humberto. Entonces acá Humberto, vamos a ver cómo quedó Humberto cuando llega acá. Profe, eso sí me pasó cuando escalé una montaña y me caí 8 metros. Vea, ahí está Humberto, está más asustado que los hinchas del Cúcuta Deportivo, ¿sí o no? En este punto, Humberto tiene una velocidad como. En este punto, Humberto tiene la máxima velocidad posible. La máxima. Cuando ya está abajo, ¿no? Exactamente. Entonces, la máxima. Como todavía tiene velocidad, entonces obviamente Humberto podrá seguir escalando la montaña rusa. Eso depende de si Humberto no pesa mucho. Y si su fricción es muy alta. No, pero este man se me dañó en el jueguito. Pero bueno, tiene toda la razón. Este es un jueguito que solo funciona si no hay fricción, ¿cierto? Este jueguito Sí, o con si no, Humberto no fricción volvería a subir. pues subiría hasta cierto punto, pero no subiría. Puede que suba, pero por acá se detenga. En este punto se detenga el carrito, ¿cierto? Sí, depende si Humberto comía ese día, ¿no le digo? Sí, más o menos. Este es el punto B. Y este de acá es el punto C. Y este punto C está a una altura de H medios. Ya les voy a explicar a lo que se refiere Fabián. Fabián a lo que se refiere es a esto. Humberto inicialmente tenía acá una energía
que nosotros en física llamamos potencial. Esta es la energía potencial en A, ¿cierto? Y vamos a decir que la energía potencial en A es igual a E. Y la energía cinética en A era igual a 0. ¿Cierto? Acá la energía potencial en B, como Humberto perdió toda la altura, es 0. Más sin embargo, la energía potencial en B es la energía potencial máxima. Por el principio de conservación de la energía cinética en B no puede ser mayor que la energía potencial en A. Sería que Humberto, la energía potencial en A se transformara en energía cinética. Es lo único que puede pasar, no puede pasar nada más. ¿Sí o no? ¿Sí me escuchan, chicos, o no? Sí, señor. Hasta que él logre detenerse, ¿no? Sí, entonces, pero acá la energía cinética seguiría siendo E. Póngale cuidado, Fabián. Acá viene el punto. Humberto acá tiene suficiente energía cinética para que se convierta en energía potencial en este punto. Eso significa que en C, la mitad de la energía cinética se ha convertido en energía potencial, pero todavía le queda la mitad de la energía cinética, ¿cierto? Como acá todavía tiene energía cinética, Humberto va a tener energía cinética para seguir su camino. ¿Cómo garantizamos nosotros que Humberto pierda toda la energía cinética? Hay que volverlo a hacer subir hasta acá. Esto se debe principalmente a lo que, ya voy a acabar, chicos, un segundo, a lo que nosotros conocemos como el principio de conservación de la energía. ¿Qué es lo que sucedió acá con Humberto en esa montaña rusa? Lo que sucedió es esto. Inicialmente, vamos a graficar, por ejemplo, la energía potencial en azul. Entonces, en este punto A acá, por ejemplo, Humberto tenía una energía potencial de E. Y en este punto B, Humberto perdió toda su energía potencial. ¿Sí o no? En este punto C, Humberto recupera la mitad de la energía potencial a través de la conversión de la energía potencial de la energía cinética en energía potencial, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede con la energía cinética en los 3 puntos? Humberto tenía una energía cinética de 0 acá. Más sin embargo, en el punto B ahora tiene una energía cinética máxima, ¿cierto? Y después esa energía cinética que tiene el punto B se va a convertir en energía potencial. Parte de ella se convierte en energía potencial. ¿Qué es lo importante de este gráfico que nosotros tenemos acá? La suma de la energía potencial y la energía cinética siempre, siempre es una constante. Conservación de la energía mecánica. Entonces se destruye, solo se transforma. Sí. Pero obviamente eso eso hay que verlo, digamos, con cierta profundidad. ¿Por qué, Fabián? Cuando usted tiene calor, ¿qué pasa cuando usted tiene fricción? La energía que usted tiene, la energía mecánica, se disipa en forma de calor.
¿cierto? Sí, ya me había dado la respuesta. Yo le iba a decir, ya me dio la respuesta. Ah, bueno. Claro, la Energía fricción contra el objeto va a generar. genera calor, ¿cierto? Entonces, la energía potencial más la energía cinética es una constante. Esto es el principio de conservación de la energía mecánica. ¿Qué pasa cuando hay fricción o disipación? Entonces, disipación. Cuando hay disipación, nosotros tenemos que la energía cinética, por ejemplo, inicial, más la energía potencial inicial es igual a la energía cinética final más la energía potencial final, ¿más qué? Más una energía disipada, ¿cierto? Entonces acá obviamente se coloca más W, que es una energía que se disipó. En este caso, la energía potencial antes y después, la energía mecánica antes y después no es la misma, porque acá hay una disipación, se ha perdido energía. Entonces la energía siempre se conserva, pero cuando hay disipación, digamos que esto se convierte en un problema, pues, ¿cierto? Por lo menos formular esto desde el punto de vista de la mecánica es problemático. Y aquí es donde entran los procesos que se conocen como procesos entrópicos o la entropía. Y esto es lo que estudia la termodinámica. La termodinámica lo que estudia son los intercambios de energía y de materia entre sustancias puras, ¿cierto? En equilibrio. Eso es otra cosa, pues que no vamos a hablar acá, pero es un curso de termodinámica. Bueno, chicos, entonces, a partir de esto, la próxima clase, nosotros nos vamos a hacer la pregunta de qué es una fuerza conservativa. Y la pregunta es la siguiente, ¿está el campo eléctrico asociado con una fuerza conservativa o no? ¿Cierto? Y a partir de esa fuerza conservativa, ¿cómo podemos definir nosotros un concepto de potencial eléctrico? Es eléctrico, ¿cierto? ¿Y eso para qué nos sirve en un curso como el electromagnetismo? ¿Por qué queremos saber eso y qué queremos hacer con el potencial eléctrico? ¿Cierto? Bueno, y a partir de esto podemos demostrar el principio de la conservación de la energía mecánica, recordando el concepto de trabajo. Acá les dejo para que vayan repasando. Trabajo. El trabajo entre A y B, es decir, el trabajo para yo desplazar una masa entre dos puntos A y B es la integral de línea entre A y B del producto punto entre la fuerza y el diferencial de línea a lo largo de la trayectoria que une a A y a B, ¿cierto? Entonces acá nosotros ya obviamente muy sucintamente podemos comenzar a describir todo esto. La clase que viene esperemos que podamos definir bien potencial eléctrico y energía potencial eléctrica y las consecuencias de la energía potencial eléctrica, ¿cierto? ¿Cuáles son las consecuencias de la energía potencial eléctrica? Eso es muy importante. Yo creo que es el tema más importante junto con la inducción electromagnética que uno ve en este curso. Ese tema sí tiene aplicación en todo y en todas las carreras del mundo. Y es responsable realmente la energía potencial eléctrica, ese concepto, es responsable de la comprensión de los fenómenos que nos rodean a todos, de absolutamente todo. Entonces, de eso vamos a hablar el miércoles y esperemos que entonces el sábado ya podamos hacer un ejercicio de energía potencial eléctrica, que es un cubo de sal de cloruro de sodio que vamos a hacer. Creo que es el 23.59 del libro. Y ya entonces el miércoles, no sino dentro de 8 días, terminamos potencial eléctrico con
Ah, no, tendríamos que terminar potencial eléctrico el próximo sábado para que ustedes puedan tener el tiempo para poder hacer los ejercicios, porque ya entonces el próximo miércoles sería el parcial, segundo corte, y ya entonces tendríamos 2 días aproximadamente, simplemente 2 clases para el tercer corte. Obviamente esto está como medio apretado, pero pues eso es el acuerdo al que llegaron los estamentos estudiantiles con la universidad. No es como un acuerdo muy bueno, pero bueno, eso es lo que hay, ¿cierto? Entonces, deberían de habernos dado hasta el 31 de julio, pero entonces ahí les digo cómo va la cosa. Listo, ya la próxima clase, eh, eh, ya la próxima clase, entonces les voy a pasar, eh, la próxima clase les voy a pasar el programa para que simulen los circuitos, que esa va a ser la última parte del curso, cuando vamos a ver circuitos y almacenamiento de energía, chicos. Listo. Bueno, jovencito, entonces hagamos una cosa por el momento. Vamos a guardar. Vamos a guardar este documento para que ustedes puedan estudiar y vamos a tomar la asistencia. Un segundo. Tenemos la asistencia acá. Perdón, guardemos este documento. Esto es, simplemente coloquemos electro O. Y ahí tiene la fecha, entonces no hay problema. Muy bien. Ahora podemos parar la grabación. Listo. Y vamos a registrar la asistencia. Regálame un segundo. Para poder registrar la asistencia, es como se ha apagado tanto el computador por los parpadeos eléctricos. Entonces, tengo que volverme a conectar desde el computador para poder registrar la asistencia. Bueno, debido a la participación del día de hoy, bueno, una cosa importante que yo les quería decir era lo de los videos. Solamente 2 personas me manifestaron que van a entregar los videos y entonces yo a esas 2 personas les doy plazo hasta el miércoles. El plazo era hasta hoy. Entonces, pero Fabián y Jennifer Andrea, entonces hasta el miércoles pueden entregar los videos en los que quedamos para subir las notas o para tener una bonificación. Listo, para el resto ya no hay oportunidad. Bueno. Entonces, los que han entregado los videos, les agradezco mucho, Humberto, Karen, ¿cierto? Entonces, y espero que Fabián y Jennifer Andrea entonces puedan terminar eso. Ahora, Anderson, que ya no, sí, todavía está Anderson, y María Alexandra, que hoy participaron, no muy activamente, pero participaron. Como tienen la nota del 15% del segundo corte, está como delicada. Entonces, si yo los veo participando activamente el próximo miércoles en clase, entonces considero asignarles una actividad para que suban la nota del 15 del segundo corte, ¿les parece? Sí, Listo, señor. sí, señor. Estoy de acuerdo, gracias. Gracias, profe. Bueno, chicos, entonces ya la asistencia está, entonces nos vemos el miércoles. Que pasen un buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente, profesor, que tenga un buen fin de Hasta semana. luego, feliz día. Bueno, profe. Ahí Hasta luego, bro.